Hoy vamos a dar la definición de probabilidad. Como a los matemáticos nos gusta un poquito de darle formalidad a las cosas, pues he puesto aquí qué tiene que ocurrir para que algo sea una probabilidad. Yo sé que ustedes lo veis escrito así y no lo vais a entender, pero yo os lo voy a explicar. Bueno, para que algo sea una probabilidad, y esto es consecuencia de Kolmogorov, un matemático, bueno, esto es una traducción fonética, evidentemente, una transcripción fonética, tiene que ocurrir que esto de aquí, que parece que no se entiende muy bien, significa, imaginamos que tenemos nuestro experimento eterno, ¿no? Que es el lanzamiento de un dado. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6. Nuestro espacio muestral, omega. ¿Cuántas partes tiene omega? Bueno, pues omega, imaginaos que yo tiro esto al suelo y se parte. Omega tiene un montón de sucesos. Tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 4, tiene el 5, tiene el 6, tiene el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 1 y el 4, tiene todo omega entero, incluso tiene el vacío. Bueno, todas las partes de omega están aquí. Para que algo sea una probabilidad tienen que cumplir tres cosas, tres condiciones. La primera, que es la más importante de todas, es que la probabilidad es siempre positiva. Hay veces que algún alumno hace alguna cuenta, evidentemente la hace mal, y le sale un número negativo. Espera, imposible. Ya sabes que te van a tachar el ejercicio entero. La segunda condición, por eso se llama un axioma, la segunda condición es que si yo, esto es como si fuera un peso, de hecho esto también se llama teoría de la medida. Si yo peso la tarta entera, que es todo omega pesa 1. Es decir, que no puede haber una probabilidad ni negativa ni mayor que 1. Eso quiere decir esto de aquí, ¿de acuerdo? Luego, no hay números menores que 0 ni mayores que 1. Si yo doy una probabilidad en tantos por ciento, evidentemente tiene que ser un número entre 0 y 100, ¿de acuerdo? Bueno, y la tercera condición es que si estamos cogiendo dos sucesos a la vez, la probabilidad de que de dos sucesos y que sean incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de ambas. Esto es muy fácil de entender, porque si yo tengo omega, si esto es omega, imaginaos que esto es un campo y esto es otro campo, y yo estoy midiendo este campo y este campo que no tienen nada en común, pues es verdad que la unión de ambos es lo que mide este más lo que mide este, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que dicen los axiomas de Kolmogorov. A partir de ahí se pueden sacar tres consecuencias muy importantes. Vamos a ver. Una, que si yo quiero calcular la probabilidad del complementario, como el complementario no tiene nada que ver con A, lo podría sacar de aquí, la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad de A. Claro, si yo tengo un suceso que es A, si esto es A y esto es A complementario, y todo esto mide 1, la probabilidad de todo esto entero mide 1, si yo conozco cuánto mide este, automáticamente conozco cuánto mide este. Si yo sé que el 55% de los alumnos de un centro son chicas, pues el 45% serán chicos, hasta llegar al 100%. ¿De acuerdo? Otra consecuencia muy importante, o muy interesante. ¿Quién es el complementario de omega? Lo contrario del todo sería el vacío. ¿Quién es la probabilidad del vacío? 0. Sería la menor probabilidad de todas. Y la última consecuencia es qué pasa si los sucesos son compatibles, es decir, si tienen cosas en común. Eso se llama fórmula de Grassmann. Fórmula de Grassmann. Grassmann. Como yo le digo a mis alumnos, el hombre hierba. Bueno, ¿qué dice la fórmula de Grassmann? Pues lo que dice es que esta fórmula se puede generalizar para la unión de dos conjuntos. Si yo tengo dos conjuntos, sean cualesquiera, dos conjuntos, dos sucesos, de un mismo espacio muestral, esto es la probabilidad del primero más la del segundo, menos la probabilidad de la intersección. Esto es muy fácil de demostrar. Vamos a ver, imaginemos que tenemos lo mismo que antes, dos campos, y yo quiero medir cuánto mide este más este. Claro, si yo mido este por un lado y luego mido este por otro lado, lo que está ocurriendo es que hemos medido la parte de en medio, la hemos medido dos veces. Si la hemos medido dos veces, se la tenemos que restar una vez, ¿de acuerdo? Luego yo a mis alumnos les aconsejo que a esta fórmula, a esta de aquí, que aunque es un axioma, no le echemos cuenta, que siempre utilicemos esta de aquí. ¿Por qué? Porque en el caso de que esto sea vacío, esto va a quedar 0 y nos quedaría esta de aquí. Luego es una generalización del tercer axioma de Kolmogorov, ¿vale? Borro un segundito y continúo. Estamos de vuelta. Vamos a ver algunas propiedades de
de los sucesos. Propiedades con los sucesos hay todas las que queráis y más, pero las más importantes son, vamos a ver, vamos a ponerle aquí la unión, ¿vale? Y aquí la intersección. Intersección. Bueno, propiedades. A unión B, si yo quiero unir dos conjuntos, me da igual unirlo de una forma que de otra. Propiedad. Evidentemente esa es la propiedad conmutativa, cambiar el orden de las cosas. Y con la intersección exactamente lo mismo. Lo que está en A y en B es lo mismo que lo que está en B y en A. ¿Vale? Unión. ¿Alguna propiedad más? Pues por ejemplo la asociativa. Si yo quiero unir tres conjuntos, A unión B, unión C, uno los dos últimos, y eso es lo mismo que unirle los dos primeros y luego unirle el tercero. Y exactamente lo mismo con la intersección. A intersección B, intersección C. De esta manera sería lo mismo que A intersección B, intersección C. Bueno, hay un montón de propiedades, ¿no? Simplificativas, por ejemplo, ¿qué pasa si a le añado omega? Pues me quedaría todo omega. ¿Qué pasa si a le añado el complementario de A? Pues esto sería todo omega. ¿Qué pasa si a le añado A? Pues me quedaría A. Esta es la simplificativa, ¿no? ¿Qué pasa si a... perdón. Unión, estamos hablando de unión. ¿Vale? ¿Qué pasa si a le añado el vacío? Si le añado el vacío, me quedaría A. Y exactamente lo mismo con la intersección, ¿no? A intersección omega, pues me quedaría evidentemente A intersección A complementario. ¿Qué es lo que está en A y no está en A? Evidentemente nada. A intersección A, otra simplificativa. Lo que está en A y está en A, pues lo que está en A. A intersección vacío. La intersección vacío, lo que está en A y en el vacío, vacío. Bueno, propiedades hay muchas. Alguna que un poco distinta, ¿no? Alguna un poco distinta, pues por ejemplo, la distributiva, ¿no? Distributiva. Distributiva hay dos. Una normal y otra que parece un poco rara. A intersección B unión C es lo mismo que A intersección B unión A intersección C. Bueno, yo no voy a hacer ningún ejemplo de esto, porque estas son las menos interesantes. Ya unión B intersección C, ¿vale? La que distribuye es esta de aquí. Es lo mismo que A unión B, ¿lo veis? Intersección A unión C. Bueno, ¿cuál es la más importante de todas? Pues la más importante de todas, las dos propiedades más importantes de todas, son las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan, vamos a escribirlas por aquí. Por un segundito y las explico. Bueno, y ahora vamos a ver las leyes de Morgan, que son una de las propiedades más interesantes a la hora de hacer ejercicios, ¿no? Las leyes de Morgan son dos. Una que dice que el complementario de la unión es... Bueno, y el otro día comenté que el complementario se puede escribir de esta manera y también se puede escribir poniendo una C pequeñita arriba, pero tendríamos que poner un paréntesis. Si no ponemos el paréntesis estaríamos diciendo que el complementario es de la B, y eso no sería verdad, ¿vale? El complementario de la unión, fijaos que es muy fácil acordarse porque es cambiarlo todo. La A la cambiamos por el complementario, la B por el complementario y la unión por la intersección. Y la otra ley de Morgan es la misma para la intersección, que el complementario de la intersección. A complementario, unión, B complementario. ¿Vale? Bueno, demostrar esto con teoría de conjuntos es muy fácil. Yo lo voy a hacer con dibujitos. Voy a hacerlo solamente de uno de los dos. No merece la pena hacerlo de los dos, ¿no? ¿Quién es A unión B? A ver, si esto es A y esto es B, A unión B, ¿quién es? A unión B es todo lo que está en A, en B y en ambos. Es decir, A unión B es todo esto marcado de azul. Eso sería A unión B. ¿Quién es el complementario? Pues el complementario es dentro de omega, esto es omega, ¿vale? Lo que está aquí, fuera, ¿vale? Eso sería el complementario de la unión. Ahora tenemos que hacer esta parte de aquí y comprobar que efectivamente sale lo mismo. Luego vamos a hacer un ejemplo con números reales, ¿no? Números concretos. A ver, si... Estoy haciéndolo con azul, bueno. Si esto es omega, a ver, aquí tengo A y aquí tengo B. ¿Qué es lo que no está en A? Lo que no está en A lo voy a marcar de rojo. Lo que no está en A sería todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Ay, que me estoy equivocando, ¿verdad? Claro que no, porque esto tampoco está en A. ¿Lo veis? Todo eso no está en A. Ahora voy a marcar en verde, por ejemplo, lo que no está en B. ¿Qué es lo que no está en B? Porque nos están diciendo lo que no está en B.
Venga, vamos allá. Lo que no está en B sería todo esto de aquí, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto y todo esto. Muy bien. Esto parece un galimatías, tantos colorines. Y ahora nos dice que cojamos la intersección. La intersección es lo que hemos marcado dos veces. ¿Qué hemos marcado dos veces? Pues fijaros, está marcado dos veces toda la parte exterior. Esta parte no está marcada dos veces. Esta parte no está marcada ni una vez y esta parte tampoco está marcada dos veces. Luego, efectivamente, lo que nos queda es el mismo conjunto que nos ha quedado aquí. ¿Vale? La otra se probaría exactamente igual. Vamos a hacer un ejemplo numérico para que lo veáis. Vamos a ver. Imaginemos que estamos, el ejemplo que se pone siempre en teoría es el lanzamiento de un dado, ¿no? Vamos a suponer que el suceso A en el lanzamiento de un dado normal, es por ejemplo el 1, 2, 4, 5. Y el B es por ejemplo el 4, 5, 6. Bien, tienes A unión B. A unión B es lo que está en A en B o en ambos. Venga, A unión B sería el 1 está, el 2 está, el 4 está, el 5 está y el 6 está. ¿Quién sería el complementario de la unión? A unión B complementario sería lo que no está aquí. ¿Qué está en omega? Que serían los números del 1 al 6 que no está aquí. El 1, el 2, el 3 no está, el 4, el 5 y el 6. Luego sería el 3. Vale, ahora vamos a hacer la otra parte. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí. ¿Quién es A complementario? Lo voy a hacer aquí arriba porque ahí queda poco espacio, ¿no? A complementario. Lo que está en omega y no está en A. Pues no está en A, el 3 y el 6. Ahora vamos a hacer complementario de B. El complementario de B es lo que no está en B. El 1, el 2 y el 3. 1, 2 y 3. Y ahora nos dicen que hagamos lo que está en A complementario y en B complementario. Que sería esta parte de aquí. Lo que no está ahí sería... Perdón, lo que está en ambos sería... ¿Qué números se repiten en los dos? Solamente el 3. ¿Veis? Y efectivamente tenemos... Si queremos comprobar la segunda, esta sería la primera, ¿vale? La primera propiedad, la segunda propiedad. Vamos a hacerlo porque yo creo que cabe. A ver, ¿quién sería A intersección B? A intersección B, voy a hacerlo en azul, A intersección B es lo que está en A y está en B. Vamos allá. Lo que está en A y está en B, lo que se repite. ¿Qué se repite? El 1 no se repite, el 2 no se repite, el 4 y el 5. Lo que está en A y en B es el 4 y el 5. ¿Quién es el complementario de esto? Pues el complementario sería lo que está en omega y no está aquí. 1, 2, 3 y 6. Ya tenemos hecho esta parte de aquí. Ahora vamos a hacer esta parte. A complementario y B complementario lo tenemos aquí. ¿Quién es A unión A complementario, unión B complementario? Tenemos que unir estos dos conjuntos. Lo que esté en uno, en otro o en ambos. El 1 está, el 2 está, el 3 está, el 6 está. Bueno, como podemos comprobar, está lo mismo, ¿vale? Bueno, en el próximo vídeo veremos la regla de Laplace y veremos para qué tipo de sucesos se pueden utilizar, ¿vale? Así que en el próximo vídeo nos vemos. Hasta la próxima, chao.